trasciende el gobierno este y el anterior, eso es lo que digo. No, a mí me parece bien la idea de ir a la cuestión de fondo, valga la redundancia, que estamos hablando nada más ni nada menos que del Fondo Monetario Internacional, que creo muchos pensábamos que era una palabra, una sigla que no íbamos a volver a nombrar en la Argentina, por lo menos no en estas circunstancias. Yo lo veo, viste, para mí el Fondo Monetario es como un vampiro, no solamente que viene y te chupa la sangre a nosotros y a cualquier otro país, a donde viene, entra, ellos lo mandan a buscar, que, sí, viste, como en las películas, que Drácula no se mete a tu casa si vos no le abrís la puerta. Bueno, acá Macri le abrió la puerta, lo hizo entrar al Fondo Monetario y además le entregó el timón de la economía. Pero acá lo que hay que entender es que no sucede de casualidad, a ver, porque Macri va a buscar un acuerdo que es repudiado por el 80% de la sociedad argentina, por ende tiene un costo político, que no tiene legitimidad política. Ustedes todos habrán visto la carta que firmaron el conjunto de las organizaciones sociales de la Argentina, los representantes de los derechos humanos, diputados nacionales de diversos sectores políticos, bueno, digo, prácticamente salvando el gobierno y algunos pocos aliados que le quedan, nadie está acompañando y validando este acuerdo, que además, y por sobre todas las cosas, es inconstitucional. Hay, entre otros, un amparo en la justicia. Uno lo presenté yo contra el Poder Ejecutivo Nacional porque está usurpando potestades que son propias del Congreso de la Nación. Pero esto Macri lo hace con el costo que implica, no por casualidad. ¿Por qué? Porque como se decía por ahí sintéticamente, a ver, desde que Macri asumió, perdimos los argentinos entre la fuga escandalosa de capitales, lo que fugan las multis, los intereses que se pagan, los dólares que salen de la economía, más de 70.000 millones. Estamos hablando 2 años y medio. En términos netos, en más es una política que ya lleva varios años. No, es lo que sucedió desde diciembre de 2015, inclusive hasta el momento. Es una ensalada. A ver, no es una ensalada. Déjame por favor terminar. Perdimos más de 70.000 millones de dólares. ¿Cómo se financiaba ese descalabro? Tomando deuda. 166.000 millones de dólares es lo que creció la deuda desde que Macri asumió la fecha. En un momento eso se cortó, porque los acreedores, ¿qué es lo que vieron? Bueno, que crecía el riesgo de default, que esta política es altamente insustentable, y a Macri la insustentabilidad de su propia política le estalló en la cara. Tiene que ir a buscar, a pedirle la escupidera al Fondo Monetario, y el problema que tenemos hoy es que el Fondo Monetario nos agrega 50.000 millones más de deuda, con lo cual, más que un problema, más que una solución, es un agravamiento de un problema que ya teníamos. Viene a proponer como receta, junto con el gobierno, que se hace eco con Duhovne, que es el delegado ahora que tiene el Fondo Monetario en el gobierno nacional, viene a proponer ajuste fiscal como solución. Una locura. Están dolarizando un déficit que es en pesos y tomando deuda en dólares para una cosa que no tiene ninguna racionalidad económica. No existe en ningún país del mundo. Pero clarísimo, pero es interesante. Primero, muy antiguo. Déjame, no pasa más de la década del 70. Disculpame, ya termino, pero para que la gente lo entienda, porque son números muy grandes y es muy difícil dimensionar de lo que... Sí, porque tengo también mi cosa de docente y a ver la esa verdad cámara, es que es difícil explicarle la economía a la gente. Son números muy grandes. Esta es la proyección de lo que va a salir desde hoy hasta el fin del mandato de Macri si el modelo económico no cambia. La demanda de dólares que genera este modelo. Fuga de capitales, fuga de las multinacionales, lo que las multis mandan afuera, el exceso de importaciones, o sea, el déficit de la balanza comercial, los vencimientos que tenemos de deuda, los intereses que se pagan por esa deuda que creció muchísimo, como decía antes, y esta locura de dolarizar además el déficit fiscal. ¿Sabés cuánto suma esto? ¿Cuánto? 125.000 millones de dólares. El préstamo del FMI es por 50.000 millones. Este gobierno tiene un rojo de 75.000 millones de dólares. Supongamos que pueden renegociar todo el capital de la deuda. Supongamos que a fuerza de recesión por el ajuste que impone el FMI logran recortar, no sé, a la mitad el déficit comercial. Igual tienen un rojo de entre 40 y 50.000 millones de dólares que Duhovne, ni Macri, ni nadie explica cómo lo van a cubrir. Y
yo te voy a decir cómo No, lo van pará, a es un cubrir. punto, ya Con seguimos. esto- Pará, con Fer, que esto el programa termino. dura 2 horas, sí, a ver, cierra, sí. No sé, debe estar en un debate presidencial que saca los... No, aproveche su tiempo, sí, adelante. A mí me No, parece porque que no, lo porque que me hay interesa que... dejarle una cosa a la gente, si no es una cosa sucia que debatimos Igual, entre nosotros. 2 horas dura el programa, Fer, sí. No, me parece primero que es un discurso muy antiguo, de los años 70 u 80, cuando hablábamos de la deuda externa. No, y la cosas por el matemática es estilo. mucho más Y antigua hoy que creo esa, que pero es tenemos que estar irreductible. un poco más adelante y separar las cosas. Los argentinos tendemos, y en este programa muy particularmente, meter todo en una misma ensaladera. Y no es así. Acá lo que tenemos primero es una reunión del G20. Estamos ahí adentro por un milagro. La verdad es que nuestra economía no está a la altura de lo que está sucediendo, pero hay otros países emergentes y por eso estamos ahí. Eso no tiene nada que ver o no está íntimamente ligado al Fondo Monetario Internacional, más allá de que dependa de las opiniones de muchos de estos países, lo que sucede en el Fondo Monetario Internacional. Pero no fuimos al Fondo Monetario Internacional porque ellos nos obligaron o hubo un poder externo que nos llevó ahí. Lo firmó Fuimos, un argentino, el señor Duhovne. por supuesto. Un argentino. Por supuesto, fuimos ahí a Nadie buscar... lo obligó a... No encontraron otra salida, fueron a buscar esa. Pero el problema básico está en que otra vez vamos a hablar del problema del Fondo Monetario Internacional y no hablamos de dónde sale el agujero ese tan grande que tenemos que cubrir de alguna manera. Y entonces la discusión sobre 10 millones que trabajan y tienen que resolver la vida de otros 20 millones, hay que entenderla en ese contexto. No vas al Fondo Monetario Internacional a pedir un crédito, a nadie le debe gustar, no creo a nadie que le guste, simplemente vas ahí porque no tenés otra salida. Y el kirchnerismo se financió a través del ANSES, a través de emisión de moneda. Venezuela. Si vos no querés hacer eso, tenés que ir a buscar... Déjame, Santiago, Para un minuto que bajé no se me cerrar. descompensa, sí, pará. El Por favor. que gana 10.000 pesos por mes. No, sí, a ver, Gano le la pagamos. violencia es lo que le Gano pasa le pagamos a él. nosotros a nuestro bolsillo. Disculpame, el kirchnerismo lo sacó a los palos, mami. Lo sacó a los palos la gendarmería de Cristina, los trabajadores que tenían los mismos problemas, ¿viste? Gano se le del Moro, poné orden! ¿De dónde gana? Y acá ver, eso chicos, estoy chicos, discutiendo chicos. porque No se si entiende. hace esto No se o hace entiende. lo otro. A ver, La sí, cuestión por de fondo es que hay, pero millones de argentinos como José, a los que no les alcanza para comer, a los que no les alcanza para comprarle los útiles a los pibes para que vayan al colegio, a los que no les alcanza para cambiarle las zapatillas, para hacer las cosas que todas básicas, No les alcanza que hace toda 20 familia años, es estructural necesita la hacer. pobreza. Y quiero decir una cosa, Santiago, porque acá se ha planteado una discusión que es tremendamente falaz y muy dañina para los argentinos, porque parece que la discusión es entre los que trabajan y los que producen, los que ganan un poquito más y los que ganan un poquito menos. Y la discusión no es entre nosotros, la discusión es entre los que trabajamos, consumimos y producimos en la Argentina, que estamos todos del mismo lado, unidos por los mismos intereses, y un puñado así chiquito de avivados Políticos. que son Que los son que ustedes. se llevan, no, Que son Bogiano, ustedes. que es el poder Sí, económico, son los que se llevan el la nuestra poder con los real, impuestos, ¿eh? los que se llevaron los 48.000 millones Son de dólares ustedes que los que se están del fugaron otro de la lado. A ver. Argentina desde que Pero- Macri asumió Ahora que iba a mostrar un la cartel, la Del otro que diputación. lado si no están le ustedes, ponemos Muestra el cartel, freno, diputación. Están los que ya pagan que los no impuestos se hace vivos. política, Pero Cristina y que también si lo no sentaba en la diseñamos- mesa. A ver, un y minuto, que Flor. si no Sí, diseñamos porque si no parece una que Cristina política bajó de Sierra seria, Maestra, como la ¿viste? que tienen los países desarrollados, para establecer un límite Lo mismo a los que hizo grandes Cristina. A ver, jugadores por favor. cereales, saqueadores de guante blanco que nos están vaciando qué la mentira economía, más grande, por vamos a Dios. seguir encerrados toda la vida, efectivamente, Fernanda, esa en plata esta no era discusión, nuestra. Te no quiero porque decir la algo. Argentina Por favor, sea que- un país pobre, la Argentina es un país muy rico, hay 500.000 millones de dólares, un PBI de la Argentina fugado en el exterior, fuera de nuestro A ver, ¿qué es circuito ese productivo. gráfico? Ese es el ahorro interno que ¿Quién tenemos se llevó los que fondos de recuperar. la A ver, Vos por inventá favor. números, por favor. Inventá números que es gratis. Tirá cualquier número, total. Por favor. Este es uno de los puntos que el Fondo Monetario A esa cámara, sí, Internacional le ha planteado al gobierno en el informe, en el staff report que se conoció el último viernes. Y uno de los puntos A lo que le decía dice, eso hoy, que le el dice rojo. que tiene que hacer es el de vender tierras
y fondos, los fondos que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. ¿Por qué esto? Porque venía a colación de lo que decía antes, ese rojo de entre 75.000 y 40, 50.000 millones de dólares, que aún después de recibir, suponiendo que se reciben todos los desembolsos del préstamo del fondo, esos 50.000 millones, va a tener el gobierno, el agujero que va a tener el gobierno de acá a que termine el mandato de Macri. Eso no le exige ¿Y cómo el fondo. ¿Y cómo lo van a financiar? Bueno, la idea que tienen es liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que tiene un patrimonio de 62.000 millones de dólares, que es más que las reservas internacionales del Banco Central. ¿Me permitís? Sí, primero, no me gustan los piquetes enmascarados y con palos. Eso me parece fascismo. El palo y la capucha es fascismo puro. Si no se dan cuenta, lo lamento. No creo que el polo obrero utilice capucha y... No, estos son grupos marginales que están operando. Segundo tema. Lagarde vino acá no para verlo a Macri comer comida vegetariana solamente. Poné la imagen de Lagarde, que está un bronceado, tiene... Sí, muy marrón la señora. Sino muy marrón. Para participar del grupo de presidentes de los bancos centrales del G20. G20 es un organismo en la entidad internacional, en el mundo internacional, marginal. El Fondo Monetario Internacional estaba hundido en el 2007, absolutamente hundido por la crisis. Y se lo acusaba de no haber pronosticado que venía una crisis brutal, como efectivamente se concretó. Pero el grupo de los 7, de los más poderosos, que son los dueños del Fondo Monetario, que son los dueños del directorio del Fondo Monetario, insistieron y le dieron cualquier cantidad de dinero al Fondo Monetario, que hace lo que quiere. Ahora, cuestionar al Fondo Monetario ahora me parece realmente no una pérdida de tiempo, sino un escape. Lo que falta en el país son propuestas. Propuestas. El único que ha propuesto algo entre los intelectuales argentinos es José Nun, que propuso una reforma impositiva. El resto de los intelectuales, el resto de los expertos, el resto de la gente no alza la voz. Está equivocado. Hay centenares, hay decenas de propuestas liberales. Se tiene que informar, señor. Propuestas liberales. Por supuesto. Bien, quiero otras propuestas, además de las propuestas hay liberales. muchas a disposición. Ahora, que le pida a Fernanda Vallejos una propuesta cuando estuvo 12 años en el poder y nos llegó acá, es para reírse, porque ellos ya tuvieron su tiempo. Entonces, que ahora se ponga a decir lo que hay que hacer es risible. Porque cuando tuvieron la oportunidad, nos trajeron acá, o no vamos a pensar que Macri es el culpable del 30% de Primero porque se ve que Miguel está mal informado y yo no estuve en ningún gobierno. Me hubiera encantado porque de hecho me encantaría tener la posibilidad de hacer y de plantear políticas públicas como plantea Daniel. Lo hago desde la Cámara de Diputados. También he propuesto una reforma impositiva. Acabo de presentar hace poquitos días atrás un proyecto justamente que plantea la emergencia laboral. Es una insistencia con la emergencia laboral. Recordemos que ya se aprobó una ley que la vetó el presidente Macri y que además plantea un esquema de mejora y actualización de los ingresos previsionales, de la seguridad social, de la reforma previsional, por ejemplo. ¿Cuál es la reforma? Contanos. ¿De dónde? ¿Le vas a sacar más plata a los que te producen? ¿A quién le vas a sacar plata para generar las mejores condiciones de trabajo? Si no se están dando las condiciones de producción. Desde que Macri porque vos sabés lo mismo, administra plata ajena. Somos todos ricos con plata ajena. Dicen que se terminaron los subsidios o que están recortando los subsidios, pero la verdad es que recortaron una parte de los subsidios y se incorporó un nuevo tipo de subsidio que es un subsidio a los ricos. ¿De dónde sacás la porque plata? le siguen cobrando ¿De dónde impuestos sacás a la los plata? Aumentaron los planes trabajadores, sociales. le siguen cobrando Aumentaron los planes impuestos sociales. pero les han sacado impuestos a los que mayor ¿De dónde capacidad sacás la plata para hacer todo tienen. lo que decís? Porque de demagogia, biribiri, contame, ¿de dónde? De controlar, Florencia, de usar los fondos del ANSES que decís que Macri va a privatizar. No, los fondos del ANSES no, me equivoqué de cartel. Florencia, 48.000 millones de dólares. Contame cómo multiplicalo. Contame cómo le decís a las multi. Pero contanos a nosotros cristianos que pagamos todos los impuestos, cómo le decís a la multi que viene a poner la plata, vení, devolveme la guita, vení. Deutsche Bank, dejame la plata en Argentina porque yo soy si nosotros seguimos gritando, escucha, un minuto, esta señora va a agarrar los dólares y se va a ir. Escucha, sí.
Mejor que se vaya. Es interesante el comentario. Pará. El tema es el siguiente. Pará, vos, yo escucho todo acá y la verdad que me parece que todos tienen un poco de razón. La situación actual es delicadísima. Muy delicada. Ahora, Fer, esto no es que es desde que asumió Macri. Hace mucho tiempo que la situación es muy delicada y que vamos peor. Digamos, este gobierno en vez de frenar la cosa la complicó. Ahora, ¿por qué hace tanto tiempo que se hacen las cosas mal? Porque ustedes solo venden la solución, pero 2015, yo entiendo como dice Florencia, dice, usted me vende la solución cuando... Con honestidad brutal, en el 2015 el gran debate que teníamos en la Argentina, que lo teníamos sobre todo los economistas, porque siempre la gran discusión recae sobre la esfera económica, es nuestro gran problema, el bolsillo, claro. Tenía que ver con cómo resolver algunos desafíos estructurales vinculados, por supuesto, a la restricción externa, a la escasez 30% de divisas, de pobres, en un país riquísimo, en un esquema de una Argentina que se reindustrializaba, que generaba empleo, que pueden no gustar muchas cosas, pero donde mejoraba la matriz distributiva, quiere decir que los más pobres ganaban pequeñas porciones y mejoraban su participación en la distribución del ingreso y que los más ricos cedían participación. Todas esas cosas saludables que había en ese momento y que para poder sostenerlas y profundizarlas y resolver todo lo que quedaba por resolver, había que resolver esos desafíos vinculados con la restricción externa. No solo que no se resolvió, no solo que no se avanzó en esa agenda en la que había que avanzar, que era la agenda del desarrollo, sino que se fue para atrás en todo. Desarrollo sin un dólar. Falló la conducción política, Fernanda Vallejo, si había fuga de capitales. Falló la conducción política, que hoy está diciendo que tiene la solución. Recurriendo por favor, sí. Me parece que el tema es el siguiente, que le quiero preguntar también a la gente que maneja cuestiones económicas, que lo comentábamos el otro día. La Argentina, lamentablemente, sigue dependiendo de la soja, de las commodities. Sigue dependiendo de eso. Es decir, cuando aumenta un poco el precio, es decir, agarramos un cierto envión. Ahora, después cuando baja el precio, cuando hay inundaciones o cuando cambia el contexto internacional, no hemos sabido inteligentemente capacitarnos y producir otro tipo de productos o darle algún tipo de... No, Santiago, perdóname. No, porque sigue siendo no supimos capacitarnos, no supimos... ¿Y dónde está? ¿Cómo entran los dólares? ¿Cómo entran los dólares? Poner un palazo en la cabeza. Pero ¿cómo entran los dólares? Es que el ahorro interno que produce la Argentina, la riqueza que produce la Argentina, se la han llevado afuera. ¿Por qué? 500.000 millones de dólares. No es un número boyano que lo invento yo. Es un número que lo indican las organizaciones internacionales. Por favor, una época en la soja 650. Escúchame, cuando le quisieron fermentar la retención a la soja en la 125, pero en los primeros 10 años valía $600. Chicos, aparte creo que todos queremos lo mismo, que salir adelante algún día, sí, pero... Fernanda, yo coincido, tengo muchas críticas a la política económica del gobierno, pero ustedes tuvieron una soja a 650, como no la tuvo nadie en la historia de la Argentina, y terminaron con 30% de pobres, con un cepo porque si no le explotaba todo por encima y un déficit de más de 40.000 millones de dólares. Sin reservas. Explícame eso. No, lo que pasa, Clara, ¿sabés qué? Honestamente, ¿sabés lo que te quiero decir? Honestamente, a 30 meses de gobierno de Macri, que nos está llevando al colapso, discutir un gobierno que yo no integré, un gobierno que hace más de 2 años ¿Cómo que no dijiste que Vudú era un prócer, que estaba igual, chicos, la situación está... Yo no quiero discutir un gobierno que pasó, quiero discutir lo que nos está sucediendo a los argentinos y quiero discutir cuáles son las políticas que tenemos que implementar para resolver el desastre en el que Macri nos supiste decir dónde sacar la guita, Fernanda. Por favor. Digo, qué difícil que es, hablamos de salir adelante y del respeto y yo que siempre me siento el más agresivo de todos, me siento el más tranquilo ante tanto nivel de agresión y de patoterismo. Y bueno, te tomas personal. No, pero tanta chica, tanta agresión, digo, por una patotera, por un agresivo, digo, todo lo que digas es gritar y faltar el respeto, digo, por favor, con alguien. Agradezco, Diego, aparte tu templanza porque... Sí, un poco de calma, todo lo que... Si Fernanda dice lo que dice, un poco. Vamos, adelante. Las cotorras de ahí atrás hablando, digo, entendamos que la llegada, que es una dedicada, que es increíble, tenga cámara,
Qué loco Primero que lo algo tan ofendiste. grave... Primero lo ofendiste, le dijiste patotera. Es una No hay patotera. problema. Patotera, No hay problema. grosera y maleducada. Soy Billy the Kid. Yo creo Me que le encanta. estás Es una insultando. maleducada. Yo creo que le estás Está insultando bien, igual no necesita, seriamente. no necesita defensores. Está bien, señor. Lo que digo es, no se dan cuenta que la llegada del FMI, primero ya lo vivimos, no hay chance, no hay posibilidad de que sea algo positivo, va a perjudicar al país. Y es una deuda que van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. El que no comprenda eso realmente no quiere a la Argentina. El que vea bien la llegada del FMI es porque realmente o no comprendió la historia y no se dio el golpe contra el piso y no lo sintió como ya lo sufrimos, o que vean qué país salió adelante cuando el FMI intervino. Por otro lado, La salida entonces... si por si ejemplo, nuestro país... Pará, digo, hace un punto ¿cuál ya era? seguís, Pero quiero cerrar Pará con que algo. me diste el pie justo, ya seguís vos. Cuando dijo Diego nuestros hijos y nuestros nietos, ¿qué país que tenemos? Les voy a contar algo personal. Desde que yo soy chico, mi abuelo y mi viejo me dicen el país que van a vivir mis hijos y mis nietos. Y yo digo, la puta madre, disculpe la expresión. La puta madre, yo quiero vivir el país para mí también. Es decir, ya tengo hijos, pero algún día esperemos vivir el país para cada uno. Todo el tiempo lo que hacemos los argentinos es decir el país que vamos a vivir a futuro y no podemos resolver las cuestiones presentes. Por eso algún día espero que alguien nos saque de esta mierda que es la grieta y de tirar todo por el mismo lado. Es decir, el problema lo tenemos todos, gobierne quien gobierne, porque este gobierno va a ganar o va a perder las elecciones el próximo año. Y si se va a seguir el mismo quilombo. Y si se queda también. Es decir, algún día vamos a tener que salir, porque si no, no se puede convivir. Ay, si Yo digo que Sí, hoy está y nosotros, no, ni Exacto, nuestros hijos ni bueno, nuestros hoy nietos. Hoy está Lagarde reunido con Macri. Hoy están tomando decisiones que no le encuentran la de vuelta. comer. Ni hablo por mala voluntad. Con imagen de la Digo, no cena, están sí. encontrando la vuelta. Y nos tenemos que centrar en las decisiones que están tomando hoy. Digo, escucharle a Arieto, parte de la política también, que ahora desde acá obviamente habla, pero cuando estuvo adentro, digo, no sé qué hizo. Y si tiene un hermano que cría chancho, la verdad lo lamento porque están importando cerdo y están dejando de producir cerdo. Digo, la están pasando mal con Macri. Y nos están ahogando con Y lo están- impuestos, los mismos que puso Cristina. Está que bien, te está rajan un perfecto. impuesto Digo, y te mandale cobran saludos a tu ingresos hermano que brutos está en la preocupado con la provincia, cría de sí. cerdo. Lo que que la pasa es que vos, como lo no tenés están la mano importando. encallada, no sabes lo que producís, querido. No, Entonces, no por boqueá, eso, no lo boqueá, sé. boqueá. Total, vos repartís plata No lo ajena, sé, típico. no lo sé. No soy Repartís plata ni ajena. eso ni buche Así tampoco. todos somos todos... Y lo político. Sí, Me ahora tengo voy. que- me tengo que ir. No, no te podés ir. No, no te tengo- podés ir. No, 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 aparte, escucha, tenemos que brindar por el día del amigo, todos traen vino, todos. Y el San Nicolás en la Rusia pre-bolchevique tenía este nivel. A ver, por favor. Sí, sí, Cuando Úrsula. hablamos que con este informe Sí. hay más de 1000 puestos políticos nuevos, no son puestos políticos de base. Vamos a decir algo bastante claro, el Estado es el primer precarizador y el primer evasor de impuestos, porque vos tenés las bases del Estado en los tres poderes, ¿no? Con contratos por mes de monotributo, gente que hace más de 10 años está trabajando así, pero muchos de los cargos que nombraba Gustavo recién tienen que ver con cargos jerárquicos con sueldos tremendamente altos y que después van quedando. ¿Viste? Y Parece, después está el personal en negro. son años, claro, Sí. pero el personal en negro Sí. es el que está por debajo. Estos cargos, por lo general, tienen sueldos de arriba de 50.000 pesos, con asesores, y que después no hay una, digamos, una devolución rápida de lo que puede haber sido pagarle a alguien 50.000 pesos y que después traiga el negocio. Pero mientras pasa todo esto y mientras se habla de ajuste, vos tenés ministerios donde hay ministros que quieren licitar para comprar autos nuevos, tenés otros ministros recién entrantes que están haciendo evaluaciones para ver cómo gerenciar sus equipos de trabajo, mientras por otro lado al sector privado se le recorta y se le suman impuestos y se recorta, digamos, en capacidad de producción. Entonces también hay cierta hipocresía y sí de la clase Y a los política. trabajadores ¿Te acordás que dijeron que Mira, no había mira la que clase familiares? política, Fernanda, porque cuando hay un diputado, un senador que tiene 20 asesores que nadie entiende qué No, hace... no pasa. No, Los diputados sí, tenemos sí 4 pasa. asesores. No me digas que no, porque sí Los pasa. diputados- Vos tenés A ver, jueces que no los pagan diputados ganancias. tenemos... Jueces no, que pero no te lo pagan digo en serio, ganancias, porque si hay un diputados que diputado que tiene duplican- más, Vos no pensás sé que- cómo lo Vos hace. pensás Los que él diputados tenemos está 4 12.000 asesores. pesos por debajo de la línea de pobreza con su sueldo. Y vos estás arriba, vos como tantos diputados, tantos senadores están por encima de los 100. Entonces, esto sabés que parece Santiago, ¿viste? Cuando vamos todos a cenar y todos hacemos el amague de sacar la billetera y se están midiendo a ver quién la saca y quién no la saca. Es un poco esto. Todos están hablando de por dónde se recorta, pero la clase política, que es la principal generadora de gasto, recortes? es la Bueno, que no no es está la solución esa. recortando. No, pero ahí Sí, están sí, en la el es. punto de Para vista. Arieto se ríe, Arieto se ríe. Está tentada, para que Arieto está tentada. No lo sabes. Sí. La Vale. clase política no,
Por más que, a ver, coincido completamente con vos, la política del macrismo pero me parece para la tribuna. Yo te hago una pregunta, no lo hago como chicana. ¿Vos presentaste algún proyecto para recortar los Es un gastos? escándalo eso. ¿Vos presentaste algún proyecto para recortar los gastos? No es cierto, matemáticamente no es cierto ese gasto Fernanda, que ¿vos dicen. presentaste algún proyecto que recorte gastos? José dijo desde su Hace sentido 4 común meses y estamos su discutiendo los gastos de representación dijo para que algo Carrió que se es pague la verdad. tarjeta. Dijo ¿Vos que presentaste el mayor gasto lo genera la deuda. Y es verdad. ¿Sabés cuál es el mayor gasto en el total del gasto del Estado? Los intereses de la deuda. Hay millones de argentinos que piensan, de hecho pensamos todos. Es mentira, que le aclaren que es mentira, por favor. Minuto, es mentira. Pensamos en que en este momento de una crisis tremenda, la clase dirigente debería dar el ejemplo, que es un poco lo que te estaba preguntando Costa. Claro. En un momento de emergencia social, en un momento que la economía no arranque, en un momento de semejante inflación, ¿cómo no poner sueldos? La gente que se dedica, aparte para dedicarte a la política tenés que tener una vocación de dar, básicamente más allá de la aptitud, ¿no? Y de la capacidad, pero tenés que tener una vocación. ¿Cómo no tienen sueldos más simbólicos, sino directamente que trabajan en la actividad privada, como debería ser? Claro. Uno lo que ha visto desde chico es que siempre, no lo digo por justo la única diputada que hay, pero no siempre lo que ha visto a lo largo de su vida en este país que siempre te han prometido para tus hijos o tus nietos, es que hay mucha gente que ha hecho política porque lo siente de vocación, o mucha gente que entró a la política como negocio. Y siempre el chalecito mejor pintado de la ciudad era el del político. Santiago, ¿qué hacemos? Hablamos de entonces vos decís, tenés dos realidades, digamos. Porque los dos dependen de la teta del Estado y hay gente que gana 7.000. 7.000 y otra 100.000. Sí. Una cosita. A mí, viene por ahí, pero es desde hace mucho tiempo y la ligaste vos porque sos la única. Se dijeron muchas cosas que hay. Yo quiero solamente sacar algunas conclusiones. Me parece que este acuerdo con el Fondo Monetario, hasta incluso los mismos técnicos del fondo, dicen que es algo, digamos, que no es sustentable, que la deuda argentina no es sustentable. Nos quieren hacer pagar una deuda que ya pagamos varias veces, ¿sí? Nos quieren hacer un sacrificio con despidos, con aumento de la edad jubilatoria, con recorte del presupuesto para las provincias, con rebaja salarial, que va a ser un sacrificio que no va a tener resultados, porque en Grecia no tuvo resultado, y Grecia está como está, en otros países no tuvo resultado. Entonces nosotros lo que planteamos es que tiene que haber un congreso de las organizaciones, de la CGT, de la CTA, ¿sí? Para que los trabajadores, que somos la fuerza social que mueve el país, podamos discutir un planteo de fondo, defendiendo el salario, defendiendo la jubilación. Para eso está el defendiendo Congreso, los no para que convenios vos lo hagas colectivos. Claro, pero usted ¿sí? no tiene representatividad política, Sí, tiene. Para eso está el Claro. Congreso, no para que vos quiero terminar. Por favor, adelante. Entonces, lo último. Respecto a lo que se dijo acá de los salarios digamos, de la clase dirigente, el Frente de Izquierda presentó un proyecto para que el salario de los diputados sea igual a 3 salarios mínimos. Me parece perfecto. Entonces, si los diputados quieren aumentarse el sueldo, van a tener que aumentarnos el sueldo a los trabajadores, ¿sí? Porque yo no puede ser que yo gane 7.000 pesos y un diputado gane más de 100.000. Me parece genial. Sí. ¿Y sabes por qué me parece genial? Mira, si yo tuviese un programa en la TV pública, tendría que tener un sueldo acorde a la situación del país. Ahora, Totalmente. yo en la actividad privada puedo tener el sueldo que yo pretendo o el sueldo que me pone el mercado, la cantidad de publicidad que uno puede vender. Ahora, la parte privada no hay ningún problema, es lo que le decimos a los políticos. En la parte privada cobren 1 millón si quieren. Si se lo merecen, que se lo pague el mercado. Ahora, en este momento de crisis y todo, me parece que la dirigencia política podría dar el ejemplo. Más allá que sume o no sume nada en la cuenta final. El Poder Judicial también. Y el Poder Judicial ni hablar. ¿Cuál es el poder que está más cuestionado? No es ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Sí. Es el Poder Judicial. Que además no paga No paga impuestos de nada. El lunes lo escribí esto mismo que vos estás diciendo, lo escribí el lunes en Clarín y salió publicado en la web el lunes a la noche, el martes en el papel. Mientras yo estaba sentado acá, ahí, en la silla que está ahora clarita, me empezó a tallar el teléfono con una altísima fuente de la Corte Suprema de Justicia. Yo espiaba así, eran insultos por todos lados, porque no les gusta. Pues no les gusta, ellos están en otro país. Pero no es justo. Mira, por supuesto que no es justo. Yo Pero claro, Santiago, pero tampoco van a me pagar voy a los quedar. Voy a cerrar, te cierro. ¿No tenés ese bebé? Te cierro, está en el pasillo con el papá. A ver, ¿me lo mostraste? Sí, ahora lo traigo. Si Dale, ahora querés. Cierro con un desafío. Yo creo que, a ver, Pero por una- antes- insisto, digo, esto no cambia nada, pero
si la cuestión simbólica resolviese la realidad, que no lo hace, creo que por lo menos los diputados de mi procedencia política no tendríamos ningún problema en entregarlo todo. Entonces, si todos los diputados, los de Cambiemos, los del Frente Renovador, se sentaran a discutir el proyecto que presenté el otro día para suspender los despidos, porque acá se preguntó muchas veces cómo se salía. ¿Sabés cómo se sale? Terminando con los despidos para que no siga avanzando la desocupación, recuperando el poder de compra la demanda, el consumo, generar las condiciones de inversión y los empleos y no producís más. Si nos comprometemos a frenar la desocupación, a mejorar la capacidad de compra del conjunto de los argentinos y sobre todo de los que más lo necesitan, que están incluidos, por supuesto, los salarios sociales en mi trabajo, entonces que bajen los salarios de los diputados. Santiago. ¿Y cómo lo vamos a financiar? ¿Y cómo lo vamos a financiar? Cobrándoles impuestos a los ricos. A los ricos. Los que más ganaron fueron los bancos. Señora, el gobierno nacional y popular, amiga. Ahora estás de afuera y te haces la que vas a ir a expropiar el dólar. Hoy también, Florencia. ¿Se pueden callar? Hoy también. ¿Se pueden callar? De Bogiano como solución, yo le decía, mire la solución de Bogiano, la voy a compartir. Hablando de ellos que piden soluciones. Miren, el carpetazo del programa. No, lo escribió él, no es un carpetazo, lo escribió él, Deseo que venga una crisis peor que la del 2001 para que Argentina achique el Estado, los impuestos y los sindicatos, por la buena nunca se hará, con una tormenta de la que habla el presidente. O sea, desea un 2001, punto. Eso es lo que desea. ¿Eso es verdad? ¿Lo escribiste vos o te hackearon? Te hackearon la cuenta, deseas un 2001. Punto, ya está todo dicho, lo escribiste ahora eso. Punto, deseas un 2001, Bogiano. Cerrá la boca, no puedes hablar más después de eso. Y menos con tu apellido. Menos con tu apellido nefasto. Tu apellido nefasto en la política argentina. Tranquilo, señor. Con respeto no tengo... Sí, tranquilo. Nefasto. ¿Qué se tiene arriba? Feliz día, chicos. Se enoja por un tuit que escribió él. Con respeto. ¿Por qué puse ese tuit? Y estás muy nervioso, estás practicando una arte marcial, algo. Vos estás acá violentando. No nos violentemos, chicos, descomprimamos un poquito. Lamentablemente, ¿sabés lo que yo creo? Que la grieta, ¿sabés cuándo se resuelve en la Argentina? Cuando no queda más remedio. Cuando todo está en una crisis terriblemente violenta, ahí solamente cuando los políticos se ponen de acuerdo. Pero es terrible lo que estás diciendo. ¿Me dejas terminar, Olga? Antes de eso, no pasa nada. Todos tratan de estirar, todos tiran del piolín y nunca se llega a ninguna solución de fondo. Hasta que no llegamos a una cuestión dramática, ya lo repetí en el programa anterior, solo nos une el espanto. En la Argentina vos no tenés ningún cambio de fondo hasta tanto vemos el abismo a 3 centímetros. Y me parece que los políticos no se ponen de acuerdo y nos tienen a todos nosotros, los ciudadanos, de rehenes, porque ellos no se quieren poner de acuerdo, porque no quieren cortar los sindicalistas, porque no quieren bajar los impuestos, porque no quieren bajar el Estado. Y mientras tanto, todos nosotros pagamos 50% de impuestos en cada producto. ¿Y cuándo va a terminar eso? Cuando no quede más nada, salga la gente a la calle con ganas de matar, tirando bombas. Yo quiero que cambien las cosas. Yo quiero que cambien las cosas. Te lo repito, te lo leo. Yo quiero que cambien las cosas. Yo quiero que cambien las cosas. La mirada sensible de un artista. La mirada sensible de un artista. Deseo que venga Habla un artista, habla un artista. Por favor, poné claridad, ponenos claridad, Costa, sentido común, vamos. Voy a mostrar acá. El sentido común. Favor, los de ahora estamos mal, los de antes estuvimos mal, los de antes. ¿Vos cobrás 7.000 pesos? ¿Usted cuánto cobra por mes? 100 y algo mil. 100 y algo. ¿Y no les da vergüenza cobrar esa plata para que esta gente cobre 7.000? No, me da vergüenza que él cobre 7.000. ¿Qué has hecho? Vos también cobraste igual, Arieto, ¿de qué hablar? Todos los políticos. ¿Qué ha hecho la clase política? No vos en particular con tu partido. ¿Qué ha hecho la clase política en este último tiempo? Para que no sigamos con gente encapuchada, que no sigamos cortando la calle, que el hermano de Flor pueda tener los chanchitos y que las hijitas de Santiago puedan tener un mejor país, que yo tampoco voy a ver, porque yo ya tendría que estar... No, de verdad, la esperanza de vida de una trans es de 36 años. Yo ya estoy pasada de esa edad. Y la verdad que te desespera escuchar cifras. Tus cifras son terribles, pero también es un escándalo el sueldo que tiene la clase política. No, el escándalo, desde el ningún escándalo lugar, son los 48 mil millones de dólares desde que ningún se lugar en la escucho. Argentina. Hablan de ajuste. No. Quieren poner más diputados. Hay un dato que dice... Sí, por favor, Le respondo, puede ser...
No creo en la clase política. Como toda generalización, no existe. ¿Cómo no existe crees? la clase ¿Vos sos política. parte, No, prima? no existe la clase política. Acá hay un determinado sector de la política que gobierna y hay otros determinados sectores de la política que estamos en la oposición. Por lo tanto, lo que se ha hecho en los últimos 30 meses en la Argentina no corre por cuenta mía y estoy completamente en contra. Disculpame, estoy completamente en contra. Lamentablemente, hoy no tengo posibilidad. Me encantaría tener las posibilidades de dictar la política económica, porque no estaría sucediendo esto que está pasando. Déjame que te termine de responder. Sí, pero no me estás respondiendo, eso es lo que me desespera. Te estoy respondiendo, vos decís, ¿qué es lo que ha hecho? Vos me preguntaste. Es para toda la ¿qué es clase lo que ha dirigente, hecho ¿eh? el sector de la política que gobierna? Nos ha conducido a este desastre. ¿Qué es lo que haremos? No, déjame terminar. ¿Qué no? Porque me hizo una pregunta, déjame responder. ¿Qué es lo que hicimos los que estamos en la oposición? Por lo menos desde la Cámara de Diputados. Te cuento a vos, Santiago. Nos hemos cansado de presentar propuestas. No estoy hablando con Santiago. Vos sabés que he traído aquí mismo propuestas que he presentado. Acabo de contarte de una, por ejemplo, la más reciente. Lamentablemente, quienes estamos en la oposición no tenemos posibilidad de que se traten, porque el oficialismo se rehúsa a sentarse a tratar cualquier propuesta que lleva a la oposición. Yo creo que Costa puso el dedo en la llaga, por eso no responde. Porque fue concreta la pregunta. El señor gana 7.000, que sale del Estado, el famoso Estado, de los impuestos, de la plata pública, y la señora, que gana 100.000, diputada, correcto, fue electa, no estoy cuestionando, gana 100.000, que también sale de todos nosotros. La pregunta de ella fue sentido común. Este señor no debiera ganar 7.000, o ella debiera ganar, ella en general, todos los diputados, propios y ajenos, debiera ganar un poco menos. En momentos que estamos haciendo el ajuste, es cierto, hay sectores de la política que no levantaron la mano. Entre ellos el Congreso. Entre ellos el Congreso y entre ellos el Poder Judicial. Y entre ellos el Poder Ejecutivo. Porque igual la responsabilidad de ella. Pero ¿sabes lo que pasa? Es un tema económico, el gasto al que alude Liliana, no, porque están falseando la información. El gasto al que alude Liliana es una migaja en el presupuesto nacional. Aunque detonaran el Congreso completo y detonáramos el Poder Ejecutivo y detonáramos el Estado y no hubiera más pacto social en la Argentina y viviésemos en la anarquía, no se solucionaría el problema económico de la Argentina, porque el problema no es el gasto político que vos decís, porque están matemáticamente errando. Aquí el problema son los grandes números que hemos dado y que se niegan a mirar llamativamente y llevan a preguntarse a qué intereses responde cada quien, que los grandes números del poder económico no se quieren mirar y no se quieren tocar. Esta es la pregunta que yo me hago. Voy a hacer una implosión en este estudio. No, es más, hoy al hombre lo vas a entrar gratis al teatro. Ahora te invito al Maipo para que te veas un poco va a entrar gratis, y va a seguir hablando ella de Hoy hay un informe del CIPE, hay un informe del CIPE, que mientras se ajusta por abajo, se crearon en estos 2 años cargos por arriba. 111 cargos Ganen un poquito menos. Con sueldo arriba de los terrible informe. Es tremendo el informe. Entonces, cuando dicen, no, bueno, el gasto político es una nimiedad. Como mínimo simbólico, vos no podés estar ajustando en un estado atascado de gente, siguiendo sumando gente. Pero además, cargos políticos, ni siquiera gente profesional que la llama y que hace concursos.